Bueno, vamos a tocar un tema que es, digamos que bastante interesante desde el punto de vista hidrológico y sobre todo de la hidráulica, de la hidráulica y de la hidrología continua. Y hidrología continua me refiero a modelos hidrológicos continuos, ¿sí? ¿Qué es un modelo hidrológico continuo? Un modelo hidrológico continuo es aquel que no solamente se basa en una simple transformación lluvia-escorrentía donde se olvida, digamos, como tal, el modelo de la parte subsuperficial y subterránea, sino que aparte de eso, o sea, muy lejos de eso, tiene muy en cuenta la, la zona subterránea, lo que sucede en la zona subterránea, ¿de acuerdo? E incluso el flujo subterráneo puede llegar nuevamente a la superficie y unirse con la escorrentía superficial. Esa es la diferencia entre un modelo hidrológico continuo o un modelo continuo como tal y un modelo, digamos, o una transformación simplemente lluvia escorrentía. Entonces, antes de comenzar con esa conceptualización, pues lo importante a tener en cuenta es que este tipo de modelos hidrológicos continuos, pues para que pueda darse de esa forma, les voy a pedir un favor, si ven un puntero amarillo y un puntero del mouse, háganle caso al puntero amarillo, por favor, háganle caso al puntero amarillo. Entonces, tengo un problema acá con el puntero. Para que podamos hablar de un modelo hidrológico continuo, tenemos que tener en cuenta que el método, el modelo empleado, el modelo conceptual, debe involucrar dentro de su concepción la zona subsuperficial y subterránea. Entonces, si recordamos el método racional, el volumen de control básicamente de interés está en la zona superficial. El método de la Soil Conservation Service, a pesar de que tiene en cuenta el tipo de suelo, pues también digamos que ese volumen de control está en la zona superficial. En cambio, este tipo de modelos hidrológicos continuos, como el que vamos a ver hoy en esta sesión, pues básicamente tiene que ver con que el modelo ya no, el volumen de control del modelo ya no se sitúa solamente en la zona superficial, sino también en la zona subsuperficial y subterránea. Básicamente, eso, digamos que genera una concepción distinta a lo que tenía el método racional, que por más, digamos, sencillo de usar, digamos, y muy empleado en nuestro país, por ejemplo, debido al gran número pues, de microcuencas existentes, y ya vimos que esas microcuencas existentes lo que dan, digamos, generar una tranquilidad en cuanto a la zona de aportación y su homogeneidad, ¿cierto? Entonces en nuestro país digamos que se emplea bastante el método racional, pero de una u otra forma, digamos que el uso de modelos conceptuales ya continuos nos garantizan tener en cuenta no solamente el flujo superficial, digamos, para usos superficiales, sino que también nos permite usos subsuperficiales o subterráneos, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que estimar esos flujos no es tan fácil si el modelo conceptual no contempla esas zonas, ¿de acuerdo? Entonces, uno de los métodos más empleados, digamos, en hidrología en Colombia desde más o menos el año 2002 es el método de Thomas, el método de Thomas, el modelo de Thomas. Y el modelo de Thomas nos permite eso justamente. El modelo de Thomas, también llamado modelo ABCD por sus parámetros, por los parámetros que usa, pues ese modelito de Thomas, digamos que nos permite calcular no solamente caudales superficiales, sino también caudales subsuperficiales y subterráneos, ¿de acuerdo? Entonces, ese modelo de Thomas tiene 4 parámetros que ya los vamos a describir, pero digamos que la concepción teórica del modelo de Thomas radica
en que el modelo usa dos variables de estado, W y Y. Y esas variables de estado manejan una temporalidad. Entonces está el W mensual o el W diario, como queramos trabajar el modelo. El modelo permite trabajarse, digamos, lo ideal, y funciona muy bien el modelo trabajándolo a nivel mensual o anual, pero puede trabajarse a escalas menores, ¿de acuerdo? Entonces, W significa el agua disponible en un tiempo dado. Y Y es la oportunidad de evapotranspiración en un tiempo dado, ¿de acuerdo? O sea, W es el agua disponible que hay y en función a esa cantidad de agua disponible que hay, cuánto se puede ir por evapotranspiración lo va a determinar Y, ¿de acuerdo? Entonces partimos de la ecuación básica de continuidad en un volumen de control. Y esa ecuación básica y el modelo del volumen de control, digamos, lo podemos, digamos que puede obtenerse a partir del análisis de esta figurita. Fíjense en esta figura está la zona superficial del suelo, está la zona subsuperficial y está la zona subterránea, que habíamos dicho que almacena el acuífero, y digamos que ese límite lo da el nivel freático. Y ese nivel freático que estamos viendo acá, este nivel freático, digamos que es variable, ¿sí? A veces puede estar por acá, a veces un poquito más arriba, a veces un poco más abajo. Es variable, aunque en teoría, hablando de acuíferos, digamos que ese nivel cambia, pero lentamente, cambia muy lentamente, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos, zona 1, zona 2 y zona 3. Zona 1, zona superficial, zona 2, zona subsuperficial y zona 3, zona subterránea. ¿Qué pasa en la zona superficial? En la zona superficial actúa la precipitación, actúa la evapotranspiración, o sea, la combinación de evaporación y transpiración, ¿cierto? De la transpiración como cantidad de agua necesaria por las plantas o cobertura vegetal para sus procesos vitales, ¿de acuerdo? La transpiración. Y también va a interactuar acá la infiltración, ¿de acuerdo? En esa zona como salida, digamos. Y también, obviamente, la escorrentía superficial. Esta escorrentía superficial, que termina siendo la resultante entre la resta de la precipitación menos infiltración menos evapotranspiración en la zona 1, esa escorrentía superficial es lo que superficialmente llegaría a la zona del río, ¿de acuerdo? Pero este río acá, según esta conceptualización, este río acá no se va a alimentar solamente del flujo superficial. Resulta que también puede tener alimentación subterránea. ¿Y de dónde viene el agua que va a alimentar ese flujo subterráneo? Pues viene de lo que se infiltró de la zona 1, ¿cierto? Pasó por la zona 2 y como salida de la zona 2 llegó a la zona 3. Esta zona 2, ¿por qué la pasé tan rapidito? Porque tiene solamente como entrada la infiltración y va a haber un flujo que Thomas lo va a despreciar porque es tan pequeñito ese flujo subsuperficial respecto a las otras variables del sistema que él simplemente dice no vale la pena tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Aparte porque no es un flujo como tal, sino un transporte de humedad, digamos un transporte de gotas que se puede llegar a transportar horizontalmente. Entonces es tan pequeñito ese flujo, entre comillas, que Thomas pues lo desprecia, ¿de acuerdo? Y entonces esa infiltración, menos ese poquito de humedad que se queda acá, pues va a dar lugar a una infiltración que ya no se le va a llamar infiltración, sino que por tratarse de pasar de la zona 2 a la zona 3 del suelo, se le va a llamar recarga, ¿de acuerdo? Recarga. Entonces vamos a llegar a la recarga del acuífero. Y resulta que en el acuífero ya, digamos, vamos a tener dos variables extras. Una variable que es el almacenamiento de agua en el suelo, denotado acá como G sub T, ¿de acuerdo? Y un flujo subterráneo, denotado como HS. Todo esto pues en el tiempo en el cual estamos trabajando. Acá en realidad sería P sub T, evapotranspiración sub T,
infiltración sub T, porque todo es en un tiempo dado, que en este caso puede ser mensual, puede ser diario, lo que hemos hablado. Entonces aquí queda un almacenamiento, denotado como que G sub T, y va a haber un flujo subterráneo que se le va a llamar HS. Y ese HS, en un tiempo dado, pues también va a llegar al río a medida que va a haber un flujo subterráneo, y ese flujo que llega al río se le llama flujo base. ¿Por qué? Porque es la cantidad de agua que va a recibir el río, pero que no depende directamente de la lluvia, sino de una aportación subterránea. Entonces, este flujo subterráneo termina siendo lo que conocemos como flujo base en el momento en el que llega al río. Repito, en el momento en el que llega al río, se convierte en algo que se llama flujo base. Entonces, el flujo base proveniente de la zona subterránea más la escorrentía superficial da lugar a lo que conocemos como caudal total del río. Este esquemita que acabamos de explicar, ¿de acuerdo? Y ese funcionamiento es lo que en teoría tratan de reproducir los modelos hidrológicos, tanto los conceptuales, tanto los sencillitos que trabajan las 3 zonas del suelo, o 4 o 5 zonas del suelo, porque hay modelos que trabajan no solamente con 1, 2 o 3 tanques, como estamos trabajándolo acá, sino que pueden llegar a tener hasta 5 depósitos. Perdón. Entonces, independientemente de eso, pues este esquema resume lo que intentan reproducir todos los modelos hidrológicos agregados o modelos hidrológicos incluso distribuidos. Todos lo que intentan reproducir es eso que acabamos de explicar aquí en este esquema. Pues Thomas, decíamos que también igualmente quiere representar el funcionamiento de este esquema y el hecho de que se infiltre más agua o no se infiltre más agua, o haya más escurrimiento o menos escurrimiento, etcétera, pues eso depende del tipo de suelo. Y básicamente lo que Thomas intenta es representar eso que sucede en todas estas zonas, teniendo en cuenta el tipo de suelo, el tipo de superficie, la cobertura, el tipo de cobertura vegetal, etcétera. Todo eso lo intenta representar a través de 4 parámetros: el parámetro A, el parámetro B, el parámetro C y el parámetro D. ¿Qué dice el parámetro A? Básicamente el parámetro A lo que dice es, o lo que refleja es la tendencia a producirse escorrentía superficial antes de que todo esto esté saturado, antes de que el suelo esté totalmente saturado. Entonces, en ese sentido, llueve, ¿de acuerdo? Y dependiendo del tipo de suelo, ¿de acuerdo? Este nivel freático puede estar abajo, entonces se va a seguir infiltrando, pero independientemente de que este nivel freático esté acá o esté aquí en la superficie, porque habíamos dicho que si el nivel freático sube mucho, pues ya no va a haber posibilidad de generación de más infiltración. Entonces, independientemente, así el nivel freático esté por acá abajo, puede llegar a producirse escorrentía directa antes de que este nivel freático suba totalmente. ¿Y qué condiciones podrían hacer eso? Pues depende del tipo de suelo. Si el tipo de suelo de pronto es un suelo que no es tan permeable, pues eso lo va a representar ese parámetro A, ¿de acuerdo? Entonces es esa tendencia a generar escorrentía o a producir escorrentía antes de que el suelo esté totalmente saturado. Eso lo habla el parámetro A. El parámetro B es el límite superior de la suma, fíjense lo que dice, de la suma de evapotranspiración real y el almacenamiento de humedad del suelo, ¿de acuerdo? Entonces, de una u otra forma nos está diciendo es algo así como la cantidad de humedad máxima que se puede llegar a acumular en esta zona 2. Eso nos lo representa el parámetro B, ¿de acuerdo? El parámetro C dice es igual a la fracción de flujo que surge de la descarga subterránea. En realidad el parámetro C lo que nos dice, digamos, es cuánto de esto que cayó por precipitación se me va a ir por escorrentía superficial y cuánto va a ser una parte útil acá como recarga para descarga subterránea, ¿de acuerdo? Entonces ese parámetro C es clave porque me dice cuánto se va por arriba y cuánto tiene la posibilidad de irse por acá por abajo, ¿de acuerdo? Y el parámetro D, que es muy importante para lo que estábamos hablando respecto al flujo base,
¿de acuerdo? Entonces el parámetro D es el que me va a decir cuánto de lo que quedó acá como almacenamiento subterráneo puede llegar a irse por flujo base al río, o sea, o puede irse como flujo subterráneo para convertirse mejor, más bien, en flujo base del río, ¿de acuerdo? Básicamente, eso es lo que digamos, tendríamos que, que explicar, ¿vale? Bueno, esos son los 4 parámetros del suelo. Ya vamos a explicar el funcionamiento del modelo.